¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de nuestro videocurso Audio Profesional, Diseño y Alineamiento de Sistemas de Sonido. Y pues en esta ocasión vamos a explicar uno de los conceptos más fundamentales en la industria del diseño y alineamiento de sistemas, que es el crossover. Y este video en particular he decidido hacerlo ya que en mis anteriores videos de este videocurso ha causado un poco de confusión cuando yo hago apología a la palabra crossover. Y es que casi todos los que decidimos iniciar una carrera en esta industria comenzamos sabiendo que el crossover es el dispositivo electrónico que divide el espectro de la señal de audio, lo que es totalmente falso. Es por eso que en este video vamos a desmentir los mitos que se han creado alrededor de este concepto. Y bien amigos, dicho lo anterior, comenzamos. Definiciones. Mito, historia que, aunque siendo popularmente conocida, es falsa. Divisor frecuencial. Dispositivo electrónico activo o pasivo que divide el espectro de la señal de audio para posteriormente ser enviada a diferentes altavoces. Crossover acústico. Lugar en el entorno acústico donde dos altavoces interactúan de manera más agresiva. Y que para nuestros propósitos los tenemos en dos categorías, que son el crossover acústico espectral y el crossover acústico espacial. Por ejemplo, en la siguiente imagen tenemos un altavoz convencional de medios agudos, en el que internamente hay un divisor frecuencial de dos vías. Entonces, el crossover acústico espectral es el punto en el entorno acústico donde interactúan el altavoz de medios y el altavoz de agudos. Y si lo vemos en un sistema a media escala, el crossover acústico espectral es el punto en el entorno acústico donde interactúan el sistema de medios agudos con el sistema de subgraves. Y ahora, de nueva cuenta, si lo vemos en un sistema a gran escala, el crossover acústico espectral es el punto en el entorno acústico donde interactúan el sistema de medios agudos con el sistema de subgraves. Bien, ahora vamos a analizar el crossover acústico espacial, que se define como el punto en el entorno acústico donde dos altavoces interactúan de manera más agresiva y cuyo rango frecuencial de operación es completamente el mismo. Por ejemplo, en la siguiente imagen podemos ver dos arreglos de fuente lineal acoplada, uno en horizontal y otro en vertical. Entonces, el crossover acústico espacial es el punto en el entorno acústico donde los dos altavoces interactúan de manera más agresiva. Y ahora podemos ver exactamente el mismo arreglo, pero ahora en frecuencias graves. Entonces, el crossover acústico espacial es el punto en el entorno acústico donde los dos altavoces interactúan de manera más agresiva. Ahora, si trasladamos estos conceptos a un sistema a gran escala, imagínense los cientos de crossovers acústicos espectrales y espaciales hay en el entorno acústico de nuestro sistema de sonido. Y así es como demostramos la diferencia entre el crossover y el divisor frecuencial, que aunque están directamente relacionados, son cosas totalmente distintas. Y bien amigos, así terminamos este nuevo capítulo correspondiente al crossover, esperando como siempre que sea de su total agrado y no se olviden compartir este video, así como dejarme sus comentarios, ya que eso me ayudará bastante a mejorar. Hasta la próxima.